Buenas tardes, compañeros y maestro. En este caso, a mi equipo nos tocó exponer en la clase de Derecho Internacional Privado los temas de las unidad 5, las personas jurídicas en el derecho de la nacionalidad, y la unidad 6, los extranjeros como personas físicas. Integrantes del equipo, su servidor Héctor Vázquez, Amaira Natividad, Joana Guadalupe, Yulisa Tolentino, Dulce Yuridia, Lluvia Mariam y Yadeli Rosas. Bueno, en el primer tema, las personas jurídicas en el derecho de la nacionalidad. Las personas jurídicas son personas ficticias, es decir, que no existen físicamente, pero sí existen legalmente, porque de hecho están reguladas por un orden jurídico que es quien las crea y les da derechos y obligaciones que deben de cumplir. Este tipo de personas están integradas por un conjunto de personas que pueden ser de un número determinado o indeterminado, que tienen un fin de interés público o de interés privado, y son creadas, como lo menciona, por el derecho, justamente para que éstas se puedan distinguir de una persona, por ejemplo, una persona física de una moral como tal. Eh, la siguiente, por favor. Ok, la persona es jurídica o moral. Como ya mencionamos, una persona jurídica o moral son sociedades, es un grupo de personas que se unen y que tienen un bien común. Por lo tanto, la persona como tal no existe físicamente, pero sí de manera legal. En el artículo 25 del Código Civil Federal menciona que son personas morales, por ejemplo, la nación, los estados, los municipios, que son grupos que tienen que estar, que existen por el hecho de la organización, en este caso, pues de nuestro país. Además, pueden ser corporaciones de carácter público reconocidas por la ley, asociaciones civiles o mercantiles, sindicatos y asociaciones profesionales. Eh, Sociedades de cooperativas o mutualistas. Las asociaciones también pueden ser de fines políticos, artísticos, recreativos o cualquier otro fin lícito que permita la ley. Eh, en este caso también existen las personas que pueden ser personas morales extranjeras de naturaleza privada, eh, que también están reguladas en este caso por la ley. El siguiente. Buenas tardes, compañeros y maestro. Yo voy a explicar el subtema de atributos de las personas morales. Si bien, como sabemos, los atributos de las personas morales son capacidad, nombre, domicilio, patrimonio y nacionalidad. Nos dice que la capacidad es este atributo que tiene una persona moral, ya que está sujeto a derechos y obligaciones. Su nombre, que es la denominación o es el nombre ficticio de la persona moral, o de otra manera la razón social. El domicilio es el lugar donde se cumplen las obligaciones. El patrimonio nos dice que este patrimonio de una persona moral se conforma por los bienes, derechos y obligaciones que tiene esta persona y que pueden cuantificarse en dinero. La nacionalidad. La nacionalidad de la persona moral consiste en el territorio donde se crea. Es decir, una persona moral al tener un domicilio, ese domicilio es parte de alguna nación y por tal tiene una nacionalidad en la cual debe contribuir y cumplir obligaciones impuestas por ese país. La siguiente, por favor. La nacionalidad de las personas jurídicas. Como bien sabemos, las personas jurídicas o morales tienen esta nacionalidad
y la cual se las otorga el Estado en virtud de haberse constituido conforme a sus leyes. En el caso de México, nos dice que la ley de nacionalidad en su artículo 8 establece que son personas morales de nacionalidad mexicana las que se constituyan conforme a las leyes mexicanas y tengan en el territorio nacional su domicilio legal. Es decir, después de haber concluido con todos los requisitos que pide el Estado mexicano, se le otorga la nacionalidad. En el artículo 28 del Código Civil determina que las personas morales se regirán por las leyes correspondientes por su escritura constitutiva y por sus estatutos. También nos menciona que en la Constitución Política de los Estados Unidos hace mención en el artículo 27 en la fracción primera, ya que señala que solo los mexicanos por nacimiento o por naturalización y las sociedades mexicanas tienen derecho para adquirir el dominio de las tierras, aguas y sus accesiones o para obtener concesiones de explotación de minas o aguas. La siguiente, por favor. Las teorías que hay sobre la nacionalidad de las personas jurídicas o morales nos dice que está la teoría contractual, que es donde la nacionalidad es un contrato por virtud del cual una persona física externa su voluntad de adquirir una nacionalidad y otra persona, que en este caso es el Estado mexicano, acepta otorgarle la nacionalidad. Básicamente es lo que se conoce como nacionalización de extranjeros. Como bien sabemos, existen estas dos teorías que explican el vínculo de la nacionalidad, que es la teoría contractualita y la teoría del acto unilateral del Estado. La primera implica un contrato sinalagmático en el que se establecen derechos y obligaciones, tanto para el particular como para el Estado, que es a través de una ley o un tratado. En la segunda teoría, nos dice que señala el otorgamiento de la nacionalidad, que es una facultad discrecional que ejerce el Estado de acuerdo a sus intereses, sin que intervenga la voluntad del particular. La siguiente, por favor. Bueno, yo les voy a hablar acerca de las personas jurídicas y el reconocimiento de su personalidad. El reconocimiento de la personalidad jurídica de las personas se refiere a situaciones que no dependen del poder económico, sino que son inherentes a la persona humana y permiten el desarrollo de las aptitudes y energías, tanto físicas como espirituales, ligados indudablemente con los derechos humanos. Nos dice que todo ser humano tiene derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica. Es lo que nos menciona acerca de que alude el reconocimiento de la personalidad de cada persona. ¿Le pueden cambiar, por favor? Las personas jurídicas en el derecho mexicano. Dice que una persona jurídica es una organización que busca cumplir un fin concreto y puede estar constituida por una o más personas físicas que actúan de modo conjunto a través de una única personalidad jurídica, dependiendo de cada acción como un ente propio. Acerca de nuestro derecho mexicano, vamos a aludir a el artículo 35 al 39. Dice que para garantizar que las personas jurídicas se encuentren dentro del marco legal mexicano, están contempladas en los artículos 35 al 39. También en el artículo 28 nos mencionan criterios de atribución que deben de cumplir las personas ficticias, como contar con un domicilio propio o nacionalidad del Código Civil, como ya lo sabemos, para poder representar nuestra personalidad en el territorio mexicano. ¿Le pueden cambiar? Ahora les voy a hablar acerca de lo que dice el Código Civil Federal y el Código Civil del Distrito Federal.
dice que la nacionalidad de las personas jurídicas en estos códigos, él nos menciona el artículo 25 y dice que el artículo establece la nación, los estados y los municipios, las demás corporaciones de carácter públicos reconocidos por la ley y las sociedades civiles o mercantiles. Esto es lo que nos menciona acerca de la nacionalidad de las personas jurídicas en nuestro artículo 25. Las personas jurídicas son entes ficticios. En consecuencia, los hechos o actos lícitos o ilícitos o delictivos se podrán atribuir a las personas físicas que las integran, aun cuando las situaciones como multas, clausura o disolución, se aplican a las personas jurídicas, pese a que quienes realmente incumplen, violaron la ley, son las personas físicas, por ser ellas quienes actúan en nombre de la persona jurídica. Aquí nos menciona y nos deja claro acerca de el ente de la nacionalidad de las personas jurídicas en nuestro código, artículo 25. Regresando, perdón la interrupción, regresando un poquito al tema anterior, se movió las diapositivas, perdón, maestro y compañeros. Regresa la compañera Mayrani con uno de los subtemas nada más. Sí, bueno, regresando al subtema de las teorías sobre la nacionalidad de las personas jurídicas o moral, como ya había mencionado, existe la teoría contractual, la teoría sobre contractualita y la teoría del acto unilateral del Estado, donde nos dice que la contractual, la nacionalidad es un contrato por virtud de una persona física donde externa su voluntad de adquirir una nacionalidad y otra persona, que en este caso es el Estado, que el Estado acepta otorgarle la nacionalidad. Básicamente es lo que se conoce como nacionalización de extranjeros. La segunda teoría nos dice que implica un contrato signalagmático en el que establecen derechos y obligaciones tanto para el particular como para el Estado. La segunda teoría señala el otorgamiento de la nacionalidad, que es una facultad discrecional que ejerce el Estado de acuerdo a sus intereses, sin que intervenga la voluntad del particular. El siguiente tema es el Código de Comercio. Bueno, pues el Código de Comercio, como ya está en el entendido, es la norma jurídica que se encarga de regular las operaciones mercantiles. Esta legislación se aplica en la práctica empresarial para garantizar el cumplimiento de diversos estándares de carácter legal. Actualmente se compone de 5 libros en los cuales podemos encontrar que trata sobre los comerciantes, asimismo sus obligaciones, de los corredores, de los contratos mercantiles, del préstamo, de la compraventa, de la permuta, de la cesión de créditos, entre otros. Bueno, pues cabe mencionar que en el Código de Comercio el sujeto principal es el comerciante. De esta manera, en su artículo tercero, se reconoce como comerciante a las personas que, teniendo la capacidad legal para ejercer el comercio, lo ejerzan de manera ordinaria, es decir, de manera continua. En el Código de Comercio se reconocen también dos tipos de personas, las personas físicas y las personas morales. Conocen dos tipos de nacionalidad. La nacionalidad, primeramente la nacionalidad mexicana por nacimiento, aquellos que nacieron dentro del territorio de la República, y los mexicanos por naturalización son extranjeros que han logrado establecer su domicilio dentro del territorio nacional y que, claro, deben de cumplir con ciertos requisitos que la ley de nacionalidad señala. Cabe mencionar que así como se puede adquirir la nacionalidad, también se puede perder.
El siguiente es el reglamento de la ley de nacionalidad. Bueno, pues como su propio nombre lo dice, este reglamento tiene la finalidad de reglamentar la ley de nacionalidad y procurar la correcta aplicación e interpretación. En este reglamento se mencionan los requisitos para que nos expidan el certificado de nacionalidad. Entre ellos encontramos que se tiene que ser mayor de edad y estar en pleno uso de los derechos civiles, además de una serie de requisitos como el presentar la solicitud debidamente requisitada y firmada. Se debe de exhibir la copia certificada del acta de nacimiento. El acta de nacimiento la expide la Oficina del Registro Civil Mexicano. Para naturalizarse mexicano, el interesado pues debe de ser mayor de edad y estar en pleno uso de sus derechos civiles. El siguiente es la Ley General de Población. Bueno, pues esta ley tiene como finalidad regular los fenómenos que afectan a la población en cuanto a su volumen, estructura, dinámica y distribución en el territorio nacional. Esto con el fin de lograr que participe justa y equitativamente en los beneficios del desarrollo económico y social. Cabe mencionar que de acuerdo a la Ley General de Población, en su artículo tercero, se menciona que actuará en conjunto con la Secretaría de Gobernación, quien esta a su vez dictará y ejecutará o en su caso, pues promoverá ante las dependencias competentes o entidades correspondientes aquellas medidas necesarias eh, para actuar y llevar a cabo el desarrollo económico y social de acuerdo a las necesidades de la población. Cabe mencionar que esta ley tiene como objetivo principal disminuir la mortalidad e influir en la dinámica de la población a través de los sistemas educativos, de salud pública, de capacitación profesional y técnica, así como de protección a las infancias y obtener la participación colectiva de la sociedad para la solución de conflictos o problemas que afecten en su entorno. El siguiente es el reglamento de la Ley General de Población. Bueno, pues este reglamento tiene por objeto regular en conjunto con la Ley General de Población la correcta aplicación de la Política Nacional de Población. Dicha política de población tiene por objeto incidir en el volumen, la dinámica, estructuras por edades y sexo, así como la distribución de la población en el territorio nacional, con el fin de contribuir al mejoramiento de las condiciones de la vida de sus habitantes y al logro de la participación justa y equitativa de hombres y mujeres en los beneficios del desarrollo económico y social, siempre con el respeto de las garantías individuales que se consagran en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La siguiente es la Ley de Inversión Extranjera. Bueno, pues esta ley es de orden público y de observancia general en toda la República y su objeto es determinar las reglas para canalizar la inversión extranjera hacia el país y con ello propiciar que se contribuya al desarrollo nacional. Así pues, cabe mencionar que la Ley de Inversión Extranjera contempla actividades reservadas exclusivas únicamente al Estado, como lo es la explotación y extracción del petróleo y los demás hidrocarburos. Esto con fundamento en el artículo 27 constitucional. Entre otras actividades, también encontramos la planeación y control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución
de energía eléctrica. Esto con fundamento en el artículo 27 constitucional. Mm, Bueno, yo les voy a explicar sobre la ley de inversión extranjera, la cual cuenta con 39 artículos y uno de sus principales objetos es la determinación de reglas para canalizar la inversión extranjera hacia el país y propiciar que ésta contribuya al desarrollo nacional. En México se regulan y protegen las inversiones extranjeras, tanto en México como en el extranjero a través del Acuerdo Internacional sobre Inversión. Dichos acuerdos se expresan en capítulos de inversión, incluidos la mayoría de los acuerdos comerciales internacionales y en los acuerdos para la promoción y protección recíproca de las inversiones, los cuales están suscritos en México. Entre los principales instrumentos que regulan la inversión de nuestro país se encuentran en esta ley y en la ley de inversión extranjera y su reglamento entre leyes relacionadas en el ámbito nacional. ¿Le puedes cambiar, por favor? En la condición jurídica de los extranjeros es la que involucra derechos y obligaciones relacionados con las personas físicas o morales que carecen de la nacionalidad, dependiendo en el estado en el que se encuentran. Nos dice que es el conjunto de derechos, obligaciones, restricciones y prohibiciones que tienen por el simple hecho de estar en un lugar. La ley suprema de ese lugar en el que ellos se encuentran es la que va a determinar si son extranjeros y qué derechos puede tener, al igual que sus obligaciones y limitaciones. El régimen jurídico de los extranjeros en México. Aquí en nuestra Constitución, en el artículo 33, especifica que los extranjeros tienen derecho a las garantías que otorga la propia Constitución y delimita las mismas a que estos no puedan inmiscuirse en los asuntos políticos del país. En coordinación con dicho artículo, se encuentra el primero, en el cual se observan que las garantías individuales solo podrán restringirse o suspenderse en los casos y con las condiciones que se establecen. El Estado mexicano otorga a los extranjeros los mismos derechos nacionales. En consecuencia, aquellos disfrutan libertad, educación, derecho a formar una familia y decidir libremente su descendencia, además de trabajo, libertad de credo, de asociación, posesión de armas y libertad de tránsito. Asimismo, los protegen de garantías de audiencia y de legalidad. Se define extranjero, de acuerdo a la Constitución, el extranjero, como todo mexicano, tiene los dos grandes derechos que permiten asegurar el ejercicio de las garantías individuales establecidas en la parte dogmática de la Carta Magna, el de petición y el de acción. Niveles de estudio de los extranjeros. Buenas tardes, compañeros y maestros. En este caso se refiere a los niveles en los que se ha estudiado la condición jurídica de los extranjeros. En el primer nivel se tiene a los extranjeros como personas, los extranjeros en cuanto a sus bienes y los extranjeros en cuanto a sus hechos y actos jurídicos. En cuanto a los extranjeros como personas, debemos entender primero qué es persona, ¿no? De acuerdo a la autora María Elena Mancilla, nos dice que
persona es todo ente susceptible de tener derechos y obligaciones. Es una definición que incluye tanto a personas físicas como jurídicas, como nuestros compañeros nos hicieron saber explicando, ¿no?, la diferencia entre personas jurídicas y personas físicas. ¿Quiénes se consideran extranjeros? De acuerdo a la definición dada por el SAT, fiscalmente, en este caso, son extranjeras las personas físicas, es decir, individuos o personas morales, sociedades mercantiles, asociaciones y sociedades civiles, entre otros. Aquí regresando un poquito ya en la diferencia que hicieron nuestros compañeros respecto a las personas físicas y morales. Se rigen por la legislación de otro país por razones de nacionalidad, domicilio, residencia, sede de operación, entre otros criterios. Bueno, de manera resumida, ¿no?, como les explicaron nuestros compañeros, pues hay una gran diferencia, ¿no?, entre personas físicas y jurídicas. La persona física, pues es aquella, ¿no?, que tiene una existencia material, es una realidad material, es un ser humano como nosotros, puede ser hombre, mujer, niño, anciano, adulto, que tenga voluntad propia, capacidad de comprensión, ¿no? Simplemente que tenga una existencia real, o sea, somos prácticamente o simplemente, se refiere básicamente, somos los seres humanos, ¿no?, las personas físicas. Las personas jurídicas, pues se considera como un ser ficticio creado por el derecho. Se le atribuye personalidad con el único fin de satisfacer necesidades de las personas físicas. Esto porque, pues, las personas jurídicas se constituyen precisamente de personas físicas. Estas se encargan de su funcionamiento, de la realización de actividades. Quienes se encargan de darle la existencia material es las personas físicas, y quien le atribuye lo de personalidad jurídica, pues es el derecho, ¿no? Esa es la diferencia, ¿no? Sabemos que pues también tienen atributos, ¿no?, de personalidad, como les explicó la compañera. En este caso, a diferencia de las personas físicas, las personas jurídicas no tienen estado civil, solamente eso, ¿no? Y se reduce a 5 atributos. Ahora bien, los extranjeros, a cuanto a sus bienes. Antes de entrar aquí, básicamente, ¿quiénes se consideran extranjeros? De acuerdo a la ley de nacionalidad vigente, en la fracción cuarta, artículo 2, nos dice que extranjero es aquel que no tiene nacionalidad mexicana. Eso es lo que establece la legislación en materia respecto a quienes se consideran extranjeros. En el segundo nivel de estudio, los extranjeros en cuanto a sus bienes, nuestra Constitución, en la política de los Estados Unidos mexicanos, nos establecen en el artículo 27, fracción primera, en su primer párrafo, básicamente simplemente resume, ¿no?, una prohibición en cuanto a la adquisición de bienes por parte de los extranjeros, ya que los extranjeros, al adquirir bienes, no hay problema en la adquisición de bienes muebles. Surgen conflictos al momento de la adquisición de bienes inmuebles. Es precisamente que la Constitución establece en dicho precepto, ¿no?, que solo los mexicanos por nacimiento, por naturalización, y las sociedades mexicanas tienen derecho para adquirir el dominio de tierras, aguas, las cesiones, ¿no? Y en este caso podrá conceder, dice, el mismo derecho a los extranjeros siempre que convengan ante la Secretaría de Relaciones para que los considere como nacionales y así poder adquirir dichos bienes, ¿no? En este caso nos dice que bajo la pena, en caso de faltar al convenio, de perder el beneficio de la nación, los bienes que hubieran adquirido en el virtud del mismo. En una franja de 100 kilómetros a lo largo de las fronteras y de 50 en las playas, por ningún motivo podrán los extranjeros adquirir el dominio directo sobre las tierras y aguas. En este caso, los extranjeros, en cuanto a la adquisición de bienes inmuebles, se regulan por la Ley de Inversión Extranjera. Ahora bien, ¿qué es la cláusula Calvo? Eso tiene relación a lo anterior, ya que se le conoce como cláusula Calvo precisamente a la restricción, ¿no? Precisamente a la prohibición que tienen los extranjeros de adquirir bienes, conocida como tradicionalmente como la franja prohibida, ¿no? Es lo que mencionaba
con anterioridad, que es el párrafo constitucional transcrito, ¿no? En el que se mencionan las limitaciones para adquirir bienes inmuebles de 100 kilómetros en las fronteras y 50 kilómetros en las playas, aprobada por unanimidad de 150 votos el 30 de enero de 1917, la víspera de la clausura del constituyente. Esta doctrina, o más bien se apoya en la doctrina Calvo del jurista argentino Carlos Calvo, el cual manifestaba, ¿no? El derecho a la no intervención extranjera en intervención extranjera en el Estado, ¿no? Mexicano, ya que tiene un origen histórico precisamente. La inversión extranjera, como mencioné, es el medio por el cual los extranjeros ingresan capital a México, ya sea pues, dedicándose a la compra de bienes para uso personal, como la adquisición de muebles o de inmuebles. En este sentido, la Ley de Inversión Extranjera regula la adquisición de bienes inmuebles, como mencioné con anterioridad. Bueno, compañeros, maestro, yo les voy a hablar acerca de los extranjeros en cuanto a sus hechos y actos jurídicos. Esto haciendo referencia al artículo 1, 33 y 27 constitucional. En el artículo 1 nos dice que en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales en los que el Estado mexicano sea parte, así como las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que la misma Constitución establece. Pues aquí hace referencia a que todas las personas gozarán de los derechos humanos y aquí pues obviamente entran los extranjeros en cierta parte. También habla acerca de la esclavitud y nos dice que los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán por este solo hecho su libertad y protección de las leyes. O sea que cuando una persona logre llegar al país mexicano, siendo esclavo en su propio país, pues al llegar al país aquí de nosotros, pues dejará prácticamente de serlo y podrá ser una persona libre y gozar de los derechos que establece la Constitución. Pues también nos hace referencia acerca de la discriminación. Nos dice que queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional. El género, la edad, la discapacidad, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, todo lo que tenga objeto anular, menoscabar los derechos y libertades de las personas. Esto en referencia al artículo 1. Y al artículo 27, pues nos habla acerca de la propiedad de las tierras y pues aquí ya la compañera Lluvia Marián lo explicó perfectamente en el subtema anterior, que fue en el de los extranjeros en cuanto a sus bienes. Creo que ya quedó completamente claro. Y acerca del artículo 33 nos habla acerca de nos dice que son personas extranjeras las que poseen las calidades determinadas en el artículo 30 constitucional y que gozarán de los derechos humanos y garantías que reconoce la Constitución. En el artículo 30 constitucional nos dice que la nacionalidad mexicana se adquiere por nacimiento o por naturalización. Son mexicanos por nacimiento, pues obviamente los que nacen en territorio de la República, sea cual fuera la nacionalidad de sus padres. Los que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos nacidos en el territorio nacional, de padre mexicano nacido en el territorio nacional o de madre mexicana nacida en territorio nacional. En referencia a los
A los mexicanos por naturalización nos dice que los extranjeros que obtengan de la Secretaría de Relaciones carta de naturalización, o sea, siempre y cuando obtengan esta carta podrán ser mexicanos, obtener la nacionalidad. 2, la mujer o el varón extranjeros que contraigan matrimonio con varón o con mujer mexicanos, que tengan o establezcan su domicilio dentro del territorio nacional y cumplan con los demás requisitos que el afecto señale la ley. Pues esto nos habla acerca del artículo 33 y también nos hace referencia a que los extranjeros no podrán de ninguna manera inmiscuirse en asuntos políticos del país. Sería todo del tema 5.